Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, estamos viendo en el diario de Santa Faustina el tema de la oración. El tema de la oración. A partir de los numerales de ella, aprender nosotros a rezar bien, a rezar mejor y aprender también cómo la Divina Misericordia nos tiene que iluminar nuestra propia oración. Vamos a reflexionar en torno al numeral 1387. 1387. Escribe así Sor Faustina. Hay momentos en la vida cuando el alma se encuentra en un estado en que casi no comprende las palabras humanas. Todo la cansa y nada la calma, menos una plegaria fervorosa. En una oración fervorosa el alma encuentra alivio, y aunque quisiera explicaciones de las criaturas, estas mismas le procurarían solamente una mayor inquietud. Hasta aquí la cita, y vamos a tratar de comprender qué nos está queriendo decir Sor Faustina, porque evidentemente ella, ya en torno al numeral 1387, cuando ella estaba en Cracovia en los últimos años de su vida, ella en su vida espiritual había crecido de un modo formidable, enorme. Así que vamos a tener que entender bien que Sor Faustina estaba en unos peldaños de la vida de oración muy grande, pero de algún modo como aquellos que van en la vanguardia, en el ejército, van abriendo camino en la ruta de la oración, nos va diciendo qué nos espera o qué nos podemos encontrar si nos decidimos a ahondar el camino de la vida espiritual, en particular en la vida de oración. Sor Faustina dice aquí: el alma se encuentra en un estado en que casi no comprende las palabras humanas. En la vida de oración de ella, Sor Faustina, sabemos que tenía el oficio tempranito a la mañana hasta el día de hoy. Los que van de peregrinación encuentran que las hermanas rezan casi de la misma manera que lo hacía Sor Faustina. El oficio bien temprano a la mañana, después la Santa Misa, y después las meditaciones, distintas oraciones que podemos decir en común, lo que es oficio de lectura, laudes, más otros oficios, cantos, después por supuesto el rosario, que lo pueden hacer en comunidad, en común, o solo en particular, la Santa Misa. Sor Faustina le llegó a un punto en el que se ha dado cuenta que la participación en este tipo de oficios que es tan común y tan necesaria es siempre un disparador para un tipo de oración que podemos decir, y hoy le llamamos oración de corazón. Sor Faustina le llama oración fervorosa. ¿Qué quiere decir? No es la oración que hoy le llamamos sentimental, no es la oración puramente del sentido. Al contrario, Sor Faustina ya había escalonado lo que significa la oración sentimental, que era una cosa que puede estar o no estar, el sentimiento puede o no acompañar la oración. Eso para decirlo en pocas palabras. Oración no quiere decir sentir. Cuando uno reza y siente, no quiere decir que realmente esté rezando bien. Y muchas veces cuando rezamos y no sentimos la oración, puede ser que realmente estemos rezando. Porque el sentimiento es como un mar, que a veces está calmo, otras veces tempestuoso. Lo importante es que la barca avance en la dirección de agradar a Dios y ponernos en comunión con Él. Nos podemos poner en comunión con Él cuando el mar está muy tranquilo, sereno y el viento sopla a favor. O podemos ponernos en comunión con Dios también cuando hay tormenta, tempestad. Cuidado con
pensar que la oración es sentir, ¿no? Y muchas veces nos pasa en la vida de oración que decimos rezo porque la siento la oración. Rezo cuando la siento la oración. O a veces nos pasa, voy a misa porque la siento. Y cuidado porque a veces nos pasa a nosotros sacerdotes que deformamos la liturgia en nombre de un supuesto sentimentalismo y empezamos a agregar cosas a la liturgia que no están prescritas ni por el misal ni por la Iglesia Universal, que deban ser agregadas. Traemos cosas de este mundo, ¿no?, que nos mantienen entretenidos para tratar de hacer entretenida la misa. ¿Se imagina que empezáramos para que vinieran los varones, hiciéramos en la misa un partido de fútbol? Bueno, ni es misa ni es partido de fútbol, ni es oración ni es entretenimiento. Lo que tenemos que hacer es superar esta vida sentimental, esta noción de que tenemos que sentir para orar. Por eso Sor Faustina, cuando dice oración fervorosa, se refiere a lo que debe haber en toda oración. En definitiva, una comunión con Dios. Y esa oración se debe hacer cultivando distintos elementos en la vida espiritual. El silencio, por ejemplo, la perseverancia, la fidelidad. En definitiva, también nosotros, devotos de la Divina Misericordia, aprendemos a confiar en Jesús cuando, confiando en Él, nos sumergimos al mar de la oración. Y Jesús en vos confía en oración que nos debe poner en comunión con Jesucristo. Y más allá que uno no la sienta la oración, lo importante es Él, no yo. Cuando damos tanto énfasis al sentimentalismo, con los gritos, los ruidos, los aplausos, buscando sentir, estamos diciendo confío en mí mismo, confío en los sentidos, y no sé si confío en Jesús. Porque Dios habla en el silencio. Dios nos cambia en el silencio. Uno de los frutos de la buena oración es el deseo de convertirnos, de salir del mal y entrar en la gracia, de ser mejores cada día. Uno de los frutos de la oración es el deseo de perdonar, es dejar de sentir agravio por la ofensa del prójimo, es el deseo de renovar en base al amor de Cristo nuestras vinculaciones. En definitiva, la buena oración nos hace cambiar. Cuando la oración se queda solamente en lo sentimental, lo que hace es buscar más experiencia sensible y no cambio, no conversión. Pasa muchas veces esto con los evangelistas, que a veces vemos que llaman a su culto y gritando, cantando, saltando, y con esa alegría, podemos decir sensible, atraen a muchos, sí, pero se quedan en eso. No hay conversión, no hay deseo de santificación, no hay transformación en la vida interior y dulce búsqueda de la voluntad de Dios. No, hay una búsqueda de pasarla bien. La pasamos bien en el mundo y queremos pasarla bien con Dios, pasarla bien sentimentalmente. Y Sor Faustina, cuando dice una oración fervorosa, nos está diciendo que se puede pasarla realmente hermoso en una oración que no tiene que ver con los sentimientos, sino con el diálogo, con la comunión, con la vinculación, con la voluntad que decide estar con Dios. Y a veces para esa oración fervorosa hace falta una voluntad férrea que quiere en la oración encontrar a Dios. Y le suplica como un niño, ayúdame, no la siento la oración, pero te suplico, estoy aquí, te dedico este tiempo de silencio para escuchar tu voz y no la mía, para escucharte en el silencio y no mis propios ruidos, para escuchar el dulce susurro de una voz de un Dios que es amoroso y que no quiere ser confundido con las ansias de nuestros placeres y gustos sentimentales, sensibles. Entonces tenemos que purificarnos de esto para tener una buena oración y llegar a la oración fervorosa. Queremos llegar a la oración fervorosa que brota no de los sentidos, sino de la voluntad que está comprometida. Uno puede vivir de la oración fervorosa y no sentir la oración.
Madre Teresa de Calcuta tenía un compromiso con esta oración, por más que estaba en medio del desierto de la noche oscura. No sentía nada, al contrario, sentía aversión a las cosas sagradas. Era una tentación, pero su voluntad estaba en un fervor muy grande. Su sentido le decía, deja de rezar porque no sentís. La oración es como una manzana árida. Pero su voluntad había puesto toda su decisión en encontrar a Dios, y pasaba 2 horas de adoración y a veces en la madrugada decidida ahí de rodillas ante Jesús sacramentado, porque su voluntad estaba en Dios y era fervorosa, y quien se acercaba a ella se quemaba. De la misma manera, Sor Faustina, en la oración fervorosa, brotaba de un corazón que había decidido estar frente a Dios y escucharlo. El fervor no viene de los sentidos, viene de la contemplación. Como decía Santa Catalina de Siena, el amor no surge, no se eleva de los sentidos, sino que desciende de la contemplación. El que contempla a Dios desea amarlo y entregarse fervorosamente, y no depende del sentido. El sentido acompaña o traiciona, está o no está. Si está bien, y si no está, también. Por favor, cuidémonos de la oración meramente sensible, porque muchas veces surge que pensamos que eso es oración. Quiero sentir como los demás sienten, como los demás lloran, como los demás saltan, brincan y están ahí. Eso no es fervor. El fervor es algo que pasa por la voluntad, por el compromiso de la voluntad de alguien que desea ser santo y escuchar a Dios. Y muchas veces uno no se da cuenta. Solamente los directores espirituales o las personas de elevado interioridad pueden darse cuenta cuando una persona está en fervor, así esté en una sensible aridez. Es una decisión de la voluntad, y Sor Faustina la tenía bien clara. Ella necesitaba esta oración. Las palabras de los seres humanos, las guías de aquellos que le hablaban, que le aconsejaban, de lo que leía en la oración, simplemente era un alimento, pero ella tenía que llegar y quería llegar porque Dios le daba la gracia de llegar a esa oración fervorosa. También es para nosotros esa oración fervorosa, pero tenemos que aprender a despojarnos de esa falsa noción de que el fervor proviene de los sentidos, del sentir, del experimentar sensiblemente. A mí también me pasa, a veces pasan cosas emocionantes muy lindas, o al contrario, muy tristes, muy profundas, muy doloridas durante el día, y sí, bueno, uno le ofrece esas alegrías y las tristezas del día que tienen mucho que ver con los sentidos. Pero el día en que uno no ha sentido nada, al contrario, el día que ha costado, o que hay un dolor, una angustia, una preocupación, o que está difícil la oración, porque hace calor, lo que sea, o mis sentidos me llaman a no rezar, sin embargo es ahí donde tengo que hacer la apuesta mayor por la oración. Allí es donde va a lucir la verdadera oración fervorosa, hecha no por conveniencia, no por gusto, hecha por amor a Él, porque Él merece nuestro fervor, Él merece que nuestra voluntad esté comprometida con Él, con el deseo de Él, el deseo de Jesús. Así el Señor empieza a descubrir el corazón a quien decide tener esta oración fervorosa. No tengamos miedo de la oración fervorosa, que es un compromiso de la voluntad. Surge del silencio, se alimenta de la lectura de la palabra de Dios y sobre todo de la Eucaristía, de los sacramentos. Surge también de una contemplación sincera de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra necesidad de Dios. Y surge también de la contemplación de la infinita bondad que Dios es. Es lo que veía Sor Faustina, la infinita miseria que ella era por su pecado, su debilidad, pero sobre todo del infinito amor que Dios es, de la infinita bondad, misericordia, compasión, los ojos de misericordia con los que Dios nos mira. Así surge la oración fervorosa, asombrada, maravillosa, es un don de Dios para aquellos que deciden tener la oración fervorosa. Nos impulsemos como Sor Faustina, una plegaria fervorosa. No nos levantemos de la oración hasta no decir, Señor, te he escuchado tu voz, y no mis ruidos, y no mis ansias, y no mis pasiones, sino tu voz que habla en el silencio, que habla dulcemente y me mueve a convertirme, me mueve a ser mejor, me mueve a perdonar, me mueve a hacer el bien a los demás, incluso a los enemigos. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes, que el Señor los bendiga a todos ustedes y a su familia. Hasta mañana, si Dios quiere.
Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Reino